Todos bienvenidos, estamos de vuelta con la doctora. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. La doctora Graciela Chávez, como ustedes saben, es cardióloga. Hoy viene a hablarnos sobre un tema muy interesante que lo que queremos hacer es dar continuidad, doctora, al tema que habíamos tratado la semana pasada, donde estuvimos hablando de hipertensión arterial, ¿verdad? En este momento nosotros queremos expandir un poquitito más este tema tan relevante y llevarlo un poco, doctora, a lo que es la casa ya, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo hacer para convivir con pacientes hipertensos? Y a través de eso, doctora, estuvimos recabando algunas consultas de parte de los pacientes y te hicimos llegar por anticipado, pero también queríamos aprovechar un poquitito y debatir ese tipo de situaciones actualmente en la casa, ¿verdad? Doctora, y si es que me permitís, me gustaría comenzar haciéndote la primera pregunta, doctora, ¿está bien? Sí, sí, muy bien. Bueno, doctora, una de las consultas que me hicieron fue justamente, ¿cuál debe ser el peso ideal si yo como paciente hipertenso si se me diagnosticó hipertensión? ¿Cuál debería ser el peso ideal para un paciente en este caso? Bueno, en realidad el peso ideal se relaciona con la estatura. Con la estatura. Sí. Y si nosotros tenemos una estatura de 1,60, es 60 kilos aproximadamente, en forma práctica, porque esto tiene una fórmula en donde se puede llevar el índice de masa corporal, se puede hallar, ¿verdad? Pero una forma práctica para poder entendernos, si una persona tiene unos 70 de estatura, alrededor de 70 kilos, más o menos 5, sería el peso ideal para ese paciente. Es importante recalcar que el peso tiene un rol preponderante en el tratamiento de la hipertensión arterial. Se sabe que si un paciente sube 10 kilos de peso, aproximadamente 2 a 3 milímetros de mercurio más de presión tendrá. Entonces, en consecuencia, si nosotros estamos con un sobrepeso o estamos con obesidad, que eso se mide de acuerdo al índice de masa corporal, lo ideal es que tengamos 25 de índice de masa corporal. Si nosotros estamos superando los 30, o sea, entre 25 y 30 de índice de masa corporal, tenemos sobrepeso. Más de 30 de índice de masa corporal ya entramos en el rango de obesidad, que se divide en grado 1, grado 2, grado 3. 30 a 35 es grado 1. Y así sucesivamente. Si nosotros al paciente le indicamos que baje de peso, en general le pedimos que baje en un promedio de 2 a 3 kilos por mes. El paciente que está con obesidad o está con sobrepeso. Entonces, si el paciente hace un promedio de descenso de 2 a 3 kilos hasta 5 kilos por mes, es lo ideal en un promedio de descenso, ¿verdad? La cuestión es que uno sea perseverante y la meta es llegar al índice de masa ideal, que es el de 25, ¿verdad? En relación a la estatura. Y es muy importante que si nosotros le proponemos al paciente un descenso de peso, también vemos un descenso de la presión arterial en consecuencia. O sea, pacientes que estaban con mucho sobrepeso, le tratamos con medicamentos y el paciente cumple con su alimentación saludable y logra un descenso de peso, nosotros vemos también que la presión se estabiliza, que ayuda a la medicación. Va muy relacionado. Va muy relacionado. Si le das medicamento y él mantiene su peso, probablemente no va a ser lo mismo que darle medicamentos y que el paciente logre el descenso de peso. Entiendo. Cuando normalmente se habla de que un paciente tiene que empezar a bajar de peso, cuidar un poco mucho de su alimentación, siempre se habla de que también tiene que empezar a hacer movilidad, tiene que empezar a caminar un poco más, ser un poco más activo en su caminata diaria.
¿Hay alguna recomendación de cuánto tiempo debería caminar un paciente para empezar a trabajar su hipertensión, doctora? Sí, nosotros recomendamos siempre al paciente que lo mínimo que tiene que hacer para no ser sedentario, porque para eso es muy importante definir lo que es el sedentarismo. El sedentarismo es la falta de actividad física diaria de mínimo 2,5 horas en la semana. Eso equivale a 30 minutos como mínimo por día, es lo que tenemos que caminar 5 veces a la semana para llegar a no ser sedentario. Si uno no logra este ritmo de actividad física diaria de mínimo 30 minutos por día, uno está siendo sedentario. ¿Cómo podemos lograr esos 30 minutos? Que es tu pregunta, ¿verdad? Sí. Se puede fraccionar en 15 minutos a la mañana, 15 minutos a la tarde. Se demostró en estudios científicos que un promedio de 10 minutos continuados es lo mínimo que uno tiene que hacer para considerarse una actividad física. Es decir, si uno hace eso, dejar el auto más lejos y caminar ese trecho, utilizar escaleras en vez de utilizar ascensores, son estrategias que uno tiene que hacer habitualmente en su día cotidiano. Si uno va al súper caminando, es también, todo suma, pero lo importante es que sean un promedio de 10 a 15 minutos continuados, porque no tiene el mismo valor el hacer cualquier persona. Sí, 2 minutos. Exacto. Y hay muchas veces que la persona dice, yo me voy al gimnasio 40 minutos o media hora por día, y tampoco hace el ejercicio de subir escaleras, tampoco no tiene el impacto que tendría hacer la mayor actividad física por día. O sea que, aparte de ir al gimnasio, lo ideal es que también haga todo el hecho de subir escaleras, no usar tanto los ascensores y buscar la forma de mantenerse activo durante el día. Entonces, a partir de ahora, 10.000 pasos por día, eso equivale a 7 kilómetros más o menos, es lo ideal, ¿verdad? Entonces, también es muy importante que, como cuando hablamos de descenso de peso, que esos 30 minutos no son suficientes para bajar de peso. Se sabe que después de 45 minutos recién logramos quemar la cantidad necesaria para bajar de peso. Entonces, cuando estamos en un plan de descenso de peso, mínimo es 1 hora de caminata por día. Y tiene que ser a una caminata regular también, no es lo mismo caminar como paseando que caminar a un ritmo adecuado. Y es muy importante esto en la actividad física, que siempre es recomendable que 10 minutos se haga calentamiento a paso normal y luego se haga un ejercicio moderado. Y este ejercicio moderado significa llegar a una frecuencia cardíaca adecuada como para el ejercicio que necesita el corazón. Y esto uno hace el esfuerzo moderado, uno hace hasta que le resulte algo pesado. O sea que debemos llegar a ese algo pesado en el ejercicio para reducir la marcha y pasar a la última etapa del ejercicio, que es vuelta a la calma. Entonces, para explicarme bien, 10 minutos, 8 o 10 minutos es el calentamiento. La parte del medio, el ejercicio moderado, que uno debe caminar a un ritmo mayor, como un paso de soldado, vamos a decir, en donde uno llega al esfuerzo moderado. Cuando llega al esfuerzo moderado, desciende, vuelve a la calma, son 8 o 10 minutos que vuelta a la calma, y con eso hacemos el estiramiento y terminamos la caminata. Perfecto. Entonces, eso es muy importante, porque uno puede calcular eso, cuánto de frecuencia cardíaca uno debe llegar. Hay una fórmula que es 220 menos edad del paciente, y esa es la frecuencia cardíaca máxima.
si uno tiene un reloj donde uno puede ir calculando esa frecuencia cardíaca máxima, uno debe llegar de inicio a un 60% de esa frecuencia cardíaca. Y los relojes que vienen como para que te dé un pitido, una señal de que uno está llegando a esa frecuencia de 60% para que uno regule la marcha. Y unos 60, 70, nosotros llegamos en la prueba ergométrica a 85%, pero eso ya es llegando en el esfuerzo frente al médico que le está haciendo la prueba de esfuerzo, ¿verdad? Pero en el parque no es recomendable llegar a un esfuerzo de 85% de frecuencia cardíaca, que uno en una escala de 1 a 10, uno pone como ejercicio moderado a partir de 5, ¿verdad? Una escala numérica. Entre 5 a 6 es lo ideal de esfuerzo. Si uno supera eso, uno ve a la gente en el parque caminando, uno ya está pasando, uno está pasando la frecuencia cardíaca estimada, uno ya tiene que descender el esfuerzo y no llegar a esfuerzo máximo haciendo en el parque. Entonces es importante que eso uno va logrando rehabilitar el corazón, y de inicio a lo mejor uno hace 5 minutos y ya llega al esfuerzo moderado, pero en la semana uno ve que uno hace hasta 8 minutos y ahí recién llega al esfuerzo moderado, y a veces uno, sin darse cuenta, en el mes uno está haciendo 10 o 15 minutos de esfuerzo moderado y ahí llega al esfuerzo del 60% de la frecuencia cardíaca estimada para su edad. O sea que es muy importante tener un entrenamiento para ello y no pasarse tampoco del nivel del esfuerzo deseado para rehabilitar el corazón. Uno debe hacerlo de forma progresiva, y con esa rehabilitación uno logra muchísimos efectos positivos para nuestro corazón. Qué bueno, doctora. Entonces, o sea, es un remedio. Es un remedio, exactamente. Lo importante de caminar, doctora, usted sabe, doctora, que una de las consultas que más recibimos justamente es la siguiente. Cuando hablamos de consumo de sal, creo que hablamos la vez pasada de esto, pero me gustaría resaltar porque es algo que hablaron. ¿Cuál es el porcentaje o el gramaje ideal de sal que debo consumir cuando ya soy diagnosticado con hipertensión, o tengo que definitivamente eliminar completamente? No, cuando uno es diagnosticado como hipertenso, uno tiene que lograr disminuir el salero de la mesa, hacer que la comida tenga apenas sabor, ¿verdad? El guaraní es muy expresivo y hay un término en guaraní que le decimos al paciente, entonces es muy importante que ese equivale entre 2 a 3 gramos, o sea, 2.300 miligramos es lo que está estipulado en los libros, ¿verdad? Que debe tener como dieta. Normalmente las dietas tienen entre 8, 10 o más incluso de gramos de sal por día, la dieta habitual, ¿verdad? Y hay gente que come en realidad muy salado, porque es como que hay una adicción a la sal. Y hay que también considerar que la sal, muchas veces uno tiene que ver el etiquetado del producto que está consumiendo, porque hay muchos productos de snack que vienen con mucho cloruro de sodio, ¿verdad? Justamente para conservar. Los productos enlatados tienen sal, las gaseosas por el bicarbonato de sodio tienen sal, o sea que hay que ver un poquito, autoevaluarse y siendo apoyado por un nutricionista y preguntar realmente qué alimentos tienen mucho contenido en sodio y por ejemplo la salsa de soja. Entonces ya no poner sal a la comida. Entiendo. Si una vez que condimentamos con salsa de soja, directamente ya usar eso como la sal que debería tener la Claro, comida. entonces en forma práctica te contesto tu pregunta, de tal modo que uno pueda llevar fácilmente a la práctica. Sí, doctora.
teniendo en cuenta que una de las recomendaciones siempre es el bajar el consumo de bebidas alcohólicas, doctora. Eh, ¿Significa que la frecuencia bajo o directamente ya tengo que eliminar el consumo de cualquier tipo de bebida alcohólica? Porque se habla mucho de que una bebida como el vino normalmente es recomendable para lo que es el cuidado del corazón, ¿verdad? Pero cuando ya está diagnosticado con hipertensión el paciente, debe optar por definitivamente sacar de su hábito de consumo o puede consumirlo con frecuencia ocasional. ¿Cómo sería la recomendación? Es un tema muy interesante. Sí. Y una pregunta también que me gustaría discutirlo, ¿verdad? Porque el tema de recomendar alcohol a los pacientes es un tema un poco difícil de repente de poner, vamos a decir, un margen, ¿verdad? Porque si el paciente le gusta el alcohol y se suele pasar de la raya, como decimos, recomendar alcohol y decirle al paciente que limite el consumo de alcohol es lo que decimos, ¿verdad? Porque se sabe que el consumo excesivo del alcohol lleva a mayor hipertensión arterial y a descompensaciones de insuficiencia cardíaca incluso por el alcohol. Tenemos cardiopatías que se generan por la etiología que es el alcohol en el consumo excesivo. Entonces, limitar el consumo moderado de alcohol sí es bueno. Se sabe que el vino, por ejemplo, 2 copas de vino para el hombre es un límite ideal. Y acompañarlo con la comida, o sea, en la mesa, el vino en la mesa es un componente incluso de la dieta mediterránea. Es importante que limite a 2 copas y en la mujer 1 copa, por el contenido justamente de fitoestrógenos que tiene el vino, ¿verdad? Sobre todo. Entonces, ese límite, que es un límite muchas veces difícil de cumplir, porque también 2 copas y últimamente las copas son de tamaño mayor también, ¿verdad? Pero hay que considerar que son las 2 copas de tamaño habitual de vino, ¿verdad? Y ese es el límite. Entonces, yo te contestaría entonces que está permitido el consumo moderado de alcohol, pero hay gente que no se sabe medir. Y si uno es consciente de que no se puede medir, mejor no consumir. Porque si uno no se va a medir, el consumo en exceso es deleterio, sobre todo para la hipertensión arterial. Entonces, uno debe restringir totalmente en el paciente que no se sabe medir. Sí, teniendo en cuenta nomás esos puntos y que están resaltando en las consultas. Otra de las preguntas que me hacen con frecuencia es el tema de la eliminación directa del cigarrillo. El cigarrillo, como usted sabe, es algo que está es muy frecuente en la sociedad paraguaya. Y la pregunta es si el paciente fuma, ¿ya debe empezar a eliminar ese hábito directamente, doctora, o ocasionalmente? En eso sí somos muy exigentes, ¿verdad? El tabaco, tanto activo como pasivo, es malo. O sea que hay gente que no fuma, pero si hay alguien que fuma y está a su lado, también tiene los mismos factores de riesgo del que fuma. Con respecto al tabaco, es muy importante decir que todo hábito tabáquico es considerado hoy día una adicción, ¿verdad? La adicción al tabaco no es un simple hábito, sino que hay que considerar, y hay test que miden el grado de adicción al tabaco. Nosotros recomendamos de entrada la cesación tabáquica total. Porque, como te digo, incluso si el tabaquismo pasivo está demostrado que es malo, el tabaco activo, y más todavía se calcula los paquetes años que ha fumado el paciente para considerar los daños. Ahora, con relación al tabaco, es fundamental que los pacientes que abandonan
el cigarrillo y hay métodos, hay que estimularle al paciente a decirle cuánto va a mejorar, no simplemente decirle los daños, sino cuánto el paciente va a mejorar al dejar. Es algo impresionante. Los riesgos de los riesgos cardiovasculares en sí disminuyen recién a los 10 años de haber dejado el tabaco, ¿verdad? Pero los síntomas del paciente, al dejar de fumar, el paciente se siente muy bien, no solamente porque su autoestima mejora, sino que se siente bien porque su capacidad pulmonar, el gusto recupera rapidísimo, su capacidad pulmonar mejora, su capacidad de ejercicio mejora. Antes no podían subir 2 o 3 pisos, al dejar de fumar es impresionante cómo mejora su capacidad pulmonar. Entonces, al que fuma le estimulamos, porque dejar de fumar sí se puede. Y con ayuda es algo que se puede lograr. La cuestión es encontrar el médico que le ayude, ¿verdad? Porque para dejar de fumar necesitamos un tratamiento multidisciplinario, de psicólogos, neumólogos que entran en la evaluación pulmonar, y implica mucho más que tomar una medicación que actúe solamente para por ejemplo, el bupropión que usamos para el cese tabáquico. Existen drogas que ayudan a dejar de fumar. Entonces, el manejo multidisciplinario en esta etapa importa mucho. Hay una etapa en la que nosotros preparamos al paciente para dejar de fumar. Se llama la etapa de preparación. Pero para poder entrar en esa etapa, el paciente tiene que querer dejar de fumar. Entonces, porque hay una etapa que se llama precontemplación. Si en esa etapa el paciente no entra a querer dejar de fumar, es casi imposible. En esa etapa. Luego le preparamos para dejar de fumar, establecemos el día D, que es el día de dejar de fumar, y luego se hace una etapa de preparación para dejar, como decía, y luego para evitar la recaída. Entonces todo es una ciencia la tabacología, y existen profesionales que pueden ayudar, existen programas aquí en el país que ayudan a dejar de fumar. Exactamente, entonces ya tiene que ser un hábito y buscar una forma de dejar de fumar para tratar de mejorar el tratamiento de hipertensión. Doctora, con relación al consumo de carne de vacuna, carne de pollo, ¿hay alguna recomendación sobre qué tipo de carnes tenemos que empezar a consumir para empezar a cuidar y sobre todo cuando ya estamos diagnosticados con hipertensión? Sí, es muy importante que hay que reducir el consumo de carne roja. Entonces, incluir la carne blanca significa comer más pescado. Porque muchas veces uno le pregunta al paciente, ¿cuántas veces a la semana comes carne? Y la carne roja muchas veces come casi todos los días. O es pollo o es carne, y no incluyen el pescado. Entonces, lo que le invitamos al paciente, sobre todo hipertenso, es que incluya mínimo 2 veces a la semana el pescado. 2 veces a la semana. Sí, incluir las legumbres para no comer todos los días carne es fundamental. Y en la recomendación es un día por lo menos solo verduras. Entonces un día de dieta vegetariana a la semana ayuda muchísimo. Entonces lo ideal sería intercalar las proteínas, incluyendo las legumbres o la soja, ¿verdad? Incluyendo el pescado. Ya disminuimos la carne a la cantidad necesaria. De 2 a 3 veces en la semana es lo máximo. Si uno ya está teniendo un problema renal a consecuencia de la hipertensión, ya se reduce a 1 vez a la semana nada más la carne roja. Entonces para evitar llegar a ese límite tenemos que ser conscientes y empezar ya con el hábito de incluir las legumbres. Exactamente. Y el pescado. El pescado es lo que es fundamental, que se incluya el pescado. El pescado es un alimento para el corazón, es una medicación.
Y uno dice a veces, es muy caro el pescado azul, ¿verdad? Pero si uno hace la cuenta de comprar un buen pescado, eso es muy importante, consumir un buen pescado, ni siquiera se gasta mucho porque la porción de pescado que uno consume ya satisface. Uno come una porción así de salmón y satisface. ¿Y qué es incluir dentro de nuestra alimentación un poco de pescado azul? No es mucho. ¿Cuánto gastamos después con medicamentos? No, completamente. Entonces, realmente la posibilidad de consumir un pescado azul muchas veces uno niega porque cuesta comprar un lomo de salmón a lo mejor, pero dura mucho. Y hay que ver que los pescados de río también son adecuados. Y como yo siempre les digo al paciente, el caldo de pescado es algo que podemos, que no es muy costoso. El caldo de pescado es demasiado bueno para incluir a la alimentación 1 o 2 veces en la semana. Entiendo. Teniendo en cuenta que ya el paciente está diagnosticado, ya tiene que tener un hábito de consumo y además un hábito de cuidado, doctora. El paciente se compra un aparato de presión. ¿Hay una recomendación de cada cuánto tiempo tiene que empezar a controlarse a partir de que ya está diagnosticado con hipertensión, o no hay un parámetro fijo estándar? Y no hay un parámetro estable, ¿verdad? Sino que nosotros le invitamos al paciente que compre primeramente un buen aparato de presión. Es fundamental considerar que los aparatos que están validados por los estudios científicos últimamente son también los aparatos electrónicos. Pero lo ideal es el aparato electrónico aquí del brazo, ¿verdad? Está el aparato del esfingomanómetro que comúnmente usamos en los hospitales, porque los de milímetro de mercurio ya no se usan más, ¿sí? Y están los de la muñequera. Estos hay que tener en cuenta de que no se deben golpear, que son frágiles, y uno tiene que validar estos aparatos con un equipo normal, ¿verdad? Para ver si están calibrados o no. Y esta calibración es muy importante hacerlo con cierta frecuencia, por lo menos si uno utiliza mucho, cada 3 meses, cada 6 meses, calibrar los equipos para que dé un valor. Ahora, si uno considera la altura del brazo, la altura del corazón, si uno está usando un aparato aquí, de la muñeca, ¿verdad? Es importante. Y tener las condiciones previas para tomarse la presión arterial, que uno debe estar descansado, por lo menos 5 minutos después de descansar. No debe cruzar las piernas, debe estar con la espalda bien apoyada a la silla, y no debe estar queriendo ir al baño, ¿verdad? Tiene que tener la vejiga vacía, no haber fumado antes para que los valores de presión arterial sean correctos. Y lo ideal es las oscilaciones de presión arterial durante el día. Y no es necesario controlarse todos los días si uno ya tiene una dosis estable. Basta con controlarse 2 o 3 veces en la semana. Yo le digo siempre al paciente que se controle teniendo síntomas para saber si la cefalea tiene relación o no con la presión alta. Porque es habitual que uno tiene dolor de cabeza y toma ya una medicación sin antes controlarse la presión arterial. Y es una de las causas más frecuentes, los mareos. Entonces, teniendo síntomas o no síntomas, es importante. Y poner una observación. Poner la presión, la frecuencia cardíaca, y una observación de qué síntoma va asociado. Y ese es un promedio de control de un hipertenso, ¿verdad? Justamente va relacionado a la siguiente pregunta, doctora, con ese comentario que hiciste. ¿Cuáles serían los síntomas de alarma que yo tengo que tener en cuenta cuando ya tengo un paciente hipertenso en mi domicilio, doctora? Sí, los síntomas de alarma, en general, la cefalea, Dolor de cabeza. ¿sí?
dolor en la región occipital, aquí en la nuca. Muchas veces son síntomas que orientan a que está subiendo la presión. La opresión precordial, un motivo frecuente de consulta. Me oprime el pecho, doctora, y marcar eso con una mano es muchas veces categórico de que el dolor puede ser de filiación coronaria. Ahora, un dolor precordial relacionado a una crisis hipertensiva, muchas veces al bajar la presión mejora el dolor. Entonces, eso es un síntoma de alarma. Uno de los síntomas que también debe preocupar al paciente es el cansancio, ¿verdad? El yucuaco, como llamamos, el jadeo. Al hacer un esfuerzo físico y jadeo, eso indica que el corazón puede tener insuficiencia cardíaca. Las palpitaciones, el corazón pereré, que dice nuestra gente. El corazón pereré, doctor. Después de una caminata o estando quieto igual. Estando quieto igual. Estando quieto, sí. Entonces, el percibir el latido cardíaco, normalmente uno no percibe que tiene corazón. Cuando uno percibe, y si el latido sobre todo es irregular, eso no es bueno, es una señal de alerta. Entonces, lo que más debe preocupar es la opresión de pecho. Y por supuesto el jadeo del yucuá. Hay personas que con un susto de repente tienen una opresión de pecho, como usted dice, doctora. ¿Eso puede uno relacionar con el susto directamente o tiene también una cierta relación con la hipertensión, doctora? Es que muchas veces ese susto en un paciente hipertenso equivale a una crisis hipertensiva. Exacto. Porque cuando uno se pone bruscamente nervioso o recibe una noticia, de repente hay sustancias que se liberan en la sangre que son las sustancias que se llaman catecolaminas. Eso pueden elevar bruscamente la presión arterial. Entonces, por eso se dice que los enfermos cardíacos no tienen que ponerse nerviosos, porque el estrés es considerado un factor de riesgo. Entiendo, doctora. Cuando hablamos de uno de los factores que van relacionados con el sueño, el paciente hipertenso normalmente tiene que tener un descanso adicional o debería ser casi normal, porque con la situación actual, por ejemplo, en el día a día una persona común y corriente duerme 6 a 7 horas como máximo, y de repente me imagino que ese tipo de factores hacen que la presión también afecte, ¿verdad? Sí, el sueño es algo que siempre hay que valorar, sobre todo en los hipertensos, porque hay que dormir las horas adecuadas de sueño, como mencionaba, 7 a 8 horas es lo aconsejado de sueño en el día. Hay personas que duermen muy poco, y esas personas que duermen muy poco hay que averiguar por qué están durmiendo poco. Si es por motivos laborales, es muy importante decir que si está intentando bajar de peso, es poco probable que lo logre, porque dormir adecuadamente es uno de los factores que hay que cuidar si uno está en un plan de descenso de peso. Las horas adecuadas y que el sueño sea conciliador, porque si uno duerme muy poco porque está angustiado y se despierta por la noche, a veces puede ser por la angustia que duerme poco, y eso también es muy importante considerar si no es por una apnea del sueño, porque la apnea del sueño, como el otro día hablábamos del roncar, si uno ronca y para la respiración es un factor de riesgo para la hipertensión, porque generalmente vemos en el MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas, que estos pacientes tienen presión alta durante la noche, y es por roncar mucho. Y esto también se relaciona con la obesidad. No es que todos los obesos tengan apnea, pero es más probable que un paciente con sobrepeso y obesidad tenga la apnea del sueño. Entonces hay que vigilar este aspecto, y hay que también decir que hay pacientes que son muy delgados, jóvenes incluso, que están teniendo apnea del sueño por motivos
de otorrino, de problemas de otorrino, ¿verdad? Y hay que considerar porque esta es una causa muy frecuente de consulta. Entonces, las horas de sueño es fundamental. Tu pregunta está excelente. Doctora, antes que nada agradecerte, esas son las consultas que tengo para este momento, pero a mí me gustaría invitarte a una próxima entrevista, doctora, porque a partir de acá yo separé un poco la lista de preguntas. Entrar un poco más allá, donde estamos hablando ya pacientes con preinfarto. Me gustaría empezar a tratar un poco ese tema porque tengo algunas consultas al respecto. Te quiero invitar a otra próxima entrevista, doctora. Podemos organizarlo para la próxima semana si estás disponible y hablar un poco ya de esos casos específicos cuando existen pacientes con preinfartos, de repente ya con pacientes que ya hayan tenido algún tipo de una angina de pecho. Una angina de pecho. Y hablar un poco más de ese tipo de pacientes, si es que le parece, doctor. Me parece muy bien, muchísimas gracias. Vamos a estar entonces en una próxima oportunidad dialogando sobre ese tema. Muchas gracias, doctora, por su presencia y quiero invitarles a todos para participar de la próxima charla donde estaremos hablando un poco más sobre la hipertensión y hablando ya de pacientes con preinfartos y angina de pecho. Muchas gracias por acompañarnos y espero que hayamos respondido algunas dudas que tienen y sobre todo si es que tienen algunas dudas adicionales, por favor háganos llegar que lo estaríamos realizando las consultas de la doctora en la próxima entrevista. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos próximamente. Chao, chao.